Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a dar un momento en el que vamos a escuchar un video como introducción a este tema tan importante para nosotros en esta noche. Señor, bendito seas. Muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor. Muchas gracias porque por medio de la Virgen, que la utilizaste como un instrumento en tus manos, Señor, trajiste al mundo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey Jesús. Bendito seas, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Por ahí preparamos, mis hermanos, una presentación de PowerPoint donde vamos a ver ciertas ilustraciones de este mensaje del día de hoy. María en la geografía y en la cultura bíblica. Y vamos a ver ese gran acontecimiento, esa gran noticia, el acontecimiento más importante de toda la historia. Dios vino a tomar un cuerpo para estar aquí entre nosotros. Y este es el mensaje. Vamos a la siguiente, bien, ¿de acuerdo? Viendo la geografía bíblica, vamos a ir a un pasaje donde nos ilustra cuál es el acontecimiento histórico del que estamos hablando, cómo fueron las cosas.
En el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Y el verso 5 dice: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vamos a la ilustración nuevamente del PowerPoint. Y lo que vamos a ver en esta ilustración es el mapa de Israel, de cómo están establecidas en ese tiempo las regiones de Israel, empezando en la parte norte desde la región de Galilea, donde se encuentra la ciudad de Nazaret, donde vivían María y José, donde se encontraban ahí. Vamos a ir a esa parte después, pero vemos ahí la región en la parte norte, que es Galilea. Más abajo del mapa vemos a Samaria y más al sur vemos a Judea. Y dice esta palabra que acabamos de leer de Lucas capítulo 2, que ellos recorrieron desde la ciudad de Nazaret hasta Judea, a la ciudad de Belén, que en hebreo se pronuncia y se escribe como Betlehem. Esta ciudad donde sucedió el gran acontecimiento del que vamos a ir a continuación. Pero ¿qué sucedía en ese tiempo? ¿Cómo era la gente en este lugar? En primer lugar, vemos que en el pueblo de Israel, en la cultura de ellos, el hombre tenía una preeminencia por encima de las mujeres. Esa era la cultura de ese tiempo del pueblo hebreo. En la actualidad es diferente, pero en ese tiempo era así. Las mujeres, cuando se desposaban, cuando se casaban con su marido, asumían la descendencia del esposo. Es decir, para el pueblo de Israel, para ellos es sumamente importante y se sienten completamente orgullosos la raíz de dónde proceden, de cuál de las tribus de Israel procede la familia y la sangre de cada uno de ellos. Y en este caso hablamos de la vida de José, que estaba casado con María ya en ese tiempo del censo. José, al ser desposado, tuvo que ir, de acuerdo a este decreto del rey, tuvo que ir a censarse a la ciudad de Belén. ¿Y por qué razón tuvo que ir a esa ciudad? Porque era la ciudad de procedencia, de donde era la tribu, de donde él provenía, de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá y la casa de donde él procedía era de la casa de David, que era en la ciudad de Belén, Betlehem. Y precisamente tuvieron que recorrer desde Nazaret una cantidad de distancia aproximada de 150 kilómetros. Yéndonos a la geografía de este lugar, nos podemos imaginar todo el acontecimiento que sucedió desde Nazaret hasta Belén. 150 kilómetros en la forma en que se recorría en ese tiempo eran una cantidad de días
no lo puedo determinar en este momento, pero yo puedo decir aproximadamente en un día podrían recorrer, qué sé yo, 20 kilómetros, 25 kilómetros a lo máximo. Máxime que su esposa de José, María, estaba encinta, tenían que ir con una velocidad más lenta, más despacio, descansando en cada uno de los lugares. Y posiblemente se tomó una decena de días para recorrer 150 kilómetros de una ciudad a otra. Nos podemos imaginar lo que haya sucedido en ese trayecto. Quizás ellos no iban solos. Tal vez otras personas también que tenían que recorrer e ir a la misma ciudad a partir de Nazaret se fueron acompañando para llegar ahí a este lugar. Y tal vez de otras ciudades también llegaron a esa ciudad de Belén. Y como dice la historia bíblica, cuando llegaron, después de recorrer esa cantidad de kilómetros y esa cantidad de días, ya no encontraron ningún lugar donde encontrar posada, donde encontrar alojamiento. Nosotros nos podemos imaginar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando queremos ir a vacacionar a algún lugar, tal vez en Semana Santa, o los lugares donde se encuentran muy concurridos, de repente están agotados todos los vuelos, están agotadas todas las alojaciones y pues se tiene que batallar un tanto, ¿verdad?, para encontrar ese lugar. Pero la historia bíblica nos lleva a ese acontecimiento. ¿En qué habrán recorrido? Los historiadores, los pintores nos ilustran que tal vez utilizaron un burrito, un asno para ir recorriendo. De acuerdo a lo que se usaba como medio de transporte en ese tiempo, quienes tenían más dinero podrían recurrir a carretas o a carruajes para subirse e ir un poco más cómodos, otros en camellos, tal vez en caballos, no lo sé, pero la narración bíblica no nos precisa cómo haya sido, pero sin duda fue un tiempo no tan fácil ese recorrido de 150 kilómetros. Vamos a ir a la siguiente ilustración, por favor, a la siguiente página. Bien, ¿cómo era, yéndonos un poco más atrás, cómo era la cultura en ese tiempo de los jóvenes? ¿Cómo era la cultura de María, de la familia de María? ¿Cómo era la cultura de la familia de José? En ese tiempo, culturalmente, como decía, el hombre tenía una preeminencia especial y por lo tanto, José como varón tenía una preeminencia por encima de la esposa que iba a tener. En ese tiempo también en la cultura de las familias, con mucha antelación al matrimonio, la mujer era pedida por el novio y por la familia, era pedida a los padres y tenían que dar una dote inclusive porque la familia que tenía a la mujer se sentían afortunados que un hombre la haya escogido como esposa y por lo tanto la mujer adquiría una dignidad de una mujer casada, porque en la cultura consideraban que ese era el acontecimiento más importante de una mujer, que fuera escogida para ser esposa y después para ser madre, otro gran acontecimiento. Para el pueblo hebreo era muy importante, por lo tanto, que los matrimonios tuvieran de preferencia un hijo varón. Le daban mucha más importancia. Perdón, pero lo digo porque así era la cultura. Le daban muchísima más importancia al hijo varón. Y pues imagínense cómo era el acontecer de las dos familias, quienes tenían como hijo a José, quienes tenían como hija a María. Aunque ellos vivían en una ciudad retirada, físicamente retirada de la ciudad santa de Israel, que era Jerusalén, ¿sí? Aunque vivían retirado, Jerusalén era el centro
más importante de la religión hebrea. Era la ciudad más importante de donde partía toda la sabiduría y el conocimiento y la doctrina para ser repartida a todas las ciudades del pueblo hebreo. Y aunque ellos estaban a una distancia considerable, imagínense, los padres tanto de María como de José eran muy apegados a la tradición y muy apegados a la cultura hebrea, a la obediencia a Dios, a nuestro Señor. Y eso era lo que acontecía en sus familias, y por lo tanto sus hijos tenían que ser educados completamente a toda la enseñanza y la tradición de esta valiosísima información que tenemos ahora en la palabra de Dios. En esa ocasión, en ese tiempo, la palabra era transmitida en forma verbal en las sinagogas y en el templo. Y la palabra también era transmitida por escritos en rollos, donde había personas que se dedicaban a copiar y copiar, a hacer copias de las escrituras para que fueran llevadas a todas las sinagogas de las aldeas, de los pueblos, de las ciudades. En la ciudad de Nazaret existía sinagoga también, donde recibían la información y los servicios, donde recibían la palabra de Dios, y ahí eran instruidos. Los hijos tenían que ser educados con maestros especializados para que recibieran toda esa información tan importante para el pueblo hebreo. Entonces José y María crecieron en esa cultura, crecieron en ese conocimiento, crecieron ante esa educación, ante esa formación. Los hijos, cuando llegaban a la edad de los 13 años de edad, los hijos varones era un acontecimiento sumamente importante para cada familia. De hecho, hasta en la actualidad, el pueblo hebreo tradicionalista, cuando su hijo varón cumple los 13 años de edad, echan la casa por la ventana, como decimos en forma común. Gastan un dineral para hacer una fiesta y una alegría que acontece para las familias. Así, algo semejante como nosotros en nuestra cultura hacemos con la hija que cumple 15 años, que los papás hacen una inversión importante para un ceremonial y presentar a la hija a la sociedad. Así el pueblo hebreo en aquel entonces y hasta el día de hoy, la tradición, el hijo cumple 13 años, hacen una fiesta enorme, hacen un gasto enorme para presentar al hijo, sintiéndose orgullosos de que su hijo ya pasa de ser un niño empieza a ser adulto para la cultura hebrea. Entonces vemos ahí en esta ilustración cómo pudo haber sido el tiempo en que José tuvo ese ceremonial, ese momento importante, donde por primera vez se puso un manto, donde por primera vez se puso los instrumentos, los utensilios para el ceremonial, y leyó la Torá en ese tiempo. Los padres se sentían orgullosos y muy orgullosos de eso. Poco más adelante era el tiempo donde el hijo ya tenía que escoger una mujer para que fuera su esposa, para desposarse con ella. Y entonces los padres tenían que apartar esa fecha, ese lugar también especial, para ir a hablar con los padres de esta niña, de esa jovencita, y ser pedida en matrimonio. Y así aconteció cuando José, acompañado de sus padres, tuvo que ir a la casa de la familia de María para que fuera pedida en matrimonio. Esta jovencita era algo especial. Esta jovencita era una mujercita que desde niña había sido formada en forma tan especial.
Y Dios puso su corazón ahí dispuesto a elegir entre todas las mujeres vírgenes que había en Israel, y más particularmente en Nazaret, porque estaba escrito y estaba predestinado que de ahí, de esa ciudad, sería la mujer que concebiría al Hijo de Dios. ¿Cuántas jovencitas habría en esa ciudad de Nazaret, de esa misma condición, vírgenes, listas para ser dadas en matrimonio? Pero Dios eligió a María, que en el nombre original se pronuncia como Miriam. Dios vio el corazón de Miriam, esta jovencita con un corazón sencillo, esta jovencita con un corazón dispuesto, esta jovencita con un corazón obediente a los padres, limpia de sus pensamientos, de sus intenciones. Entre todas las jovencitas, la eligió a ella como una mujer tan especial, porque ese acontecimiento se iba a cumplir conforme la misma palabra del Señor, conforme el profeta lo había destinado antes, muchos cientos de años antes de ese acontecimiento. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, donde está escrito esta profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ir a la ilustración nuevamente, por favor. Llamará su nombre Emmanuel. Nos revela la misma palabra, el significado Emmanuel, Dios con nosotros. Volviendo a la ilustración, vemos a esta jovencita, María, Miriam, especial, definitivamente especial, bella, hermosa, pero sobre todo en su interior, con un corazón noble, un corazón obediente, dispuesto. Y allí, en ese acontecer, Dios tuvo una disposición especial, hacerla portadora de la promesa. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Qué hermoso cuando Dios nos enseña en su palabra, cómo aconteció este lugar, ese tiempo especial. María ya, dice, Miriam se había ya desposado con José, ya había sido elegida como la esposa de José, de este otro joven. Fue dada en matrimonio, es decir, que fue prometida. Y aunque no se habían casado aún, ella ya era considerada digna de un respeto, como si fuera una mujer casada. Es decir, desde el momento de que el varón y la familia iban a escoger a la mujer, ya la consideraban una mujer digna, una mujer respetable. Y por lo tanto, aunque no se habían casado aún, ahí se encontraba ya vista por la sociedad. Por fin alguien la escogió como esposa, y por lo tanto era respetable para todo el pueblo, para toda la sociedad. Y entonces se encontraban en ese estado, dada en el matrimonio, cuando sucedió algo especial. Vamos a la siguiente ilustración, por favor.
Ella se encontraba en sus quehaceres, ella se encontraba en su cotidiana actividad, pero aconteció algo muy importante. Se le apareció el ángel para darle un mensaje que está escrito aquí en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos a partir del 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mis hermanos, aquí hay algo sumamente importante. El ángel llegó ese día y la sorprendió. La palabra de Dios nos ilustra ese momento, y era un momento íntimo, un momento sumamente personal, donde ella se encontraba sola, no tenía compañía con nadie, porque tenía que ser así. Y en ese momento tuvo ella una visitación especial. Con toda seguridad, María había escuchado que algunas veces durante la historia del pueblo hebreo se habían manifestado alguna vez algún ángel dando algún mensaje de parte de Dios, o haciendo una justicia de parte de Dios, o impartiendo una instrucción precisa a algunos de los siervos de Dios. Lo había conocido a través de la enseñanza que había tenido desde la niñez. Pero en ese día, hasta ese día no había conocido, no había tenido experiencia. Con toda seguridad no había sabido, ni por testimonio ni por nada había sabido que alguien haya tenido esa clase de visión, esa clase de visitación. Y por lo tanto se vio sorprendida, porque una persona se le presentó en forma especial. Con toda seguridad, el aposento, el lugar donde ella se encontraba, se llenó completamente de luz, porque los ángeles, dice la palabra del Señor, resplandece cuando ellos se presentan ahí. Y ella, al momento de escuchar ese saludo, aunque en ese tiempo el saludo era un poco parecido, así como nosotros cuando nos encontramos entre unos y otros: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Así ellos hacían el saludo: Dios te bendiga, salve, muy favorecida. Y aquí aprendemos algo muy importante. Por aquí en rojo vemos salve, muy favorecida, escrita en el idioma original, que dice que charitomene es
una palabra que tiene un significado un poco diverso, pero es afortunada, bendecida, favorecida, aceptable, agraciada. Esa clase de significados son lo que el ángel le dijo: mujer, salve, eres muy afortunada, eres bendecida, eres favorecida, eres aceptable, eres agraciada. ¿Y cómo no iba a ser así? Puesto que entre tantas mujeres en ese día solamente una mujer iba a ser elegida, y era Miriam. Era esta jovencita desposada con José. Y naturalmente en ese saludo ella tenía la duda después de la instrucción del ángel, después del mensaje recibido. La otra palabra que le dice: bendita entre todas las mujeres de esta ciudad, de este pueblo, de esta nación. En el idioma original, bendita se escribe como Eleugémine. Eleugémine significa que es consagrada, es decir, una persona consagrada es una persona que tiene una dedicación, que tiene una comunión con Dios, que tiene un celo por las cosas de Dios, que le gusta leer y estudiar la palabra, y que vive y que trata de que su vida sea dedicada para Dios. Prosperada también significa apartada, elegida. Y eso es el calificativo que le dio el ángel cuando llegó a saludarla. Ella era la elegida para que aconteciera la parte histórica más importante de toda la historia de la humanidad. En su vientre nacería un hijo especial. En su vientre iba a ser engendrado el Hijo de Dios. Y aunque ella tuvo esa pregunta especial: pero ¿cómo va a acontecer esto si yo no tengo marido? Decía ella: estoy dada en matrimonio, pero todavía no tengo mi relación con un marido. Todavía no tengo esa relación íntima que se debe tener con un esposo para llegar a tener hijos. Y el ángel le dio la instrucción: el Espíritu Santo se posará y la sombra del Señor engendrará en tu vientre, y tú concebirás y darás un hijo. ¡Wow! ¡Qué noticia tan importante estaba recibiendo Miriam en ese momento! ¡Qué historia tan importante se empezaba a escribir! Y aunque el conocimiento de su familia y de ella y de su futuro esposo habían sido instruidos por los salmos, por los profetas, por la ley de Moisés, conocían lo dicho por el profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta entonces no podían descifrar, sabían y conocían que vendría el Mesías algún día, y sabían por la escritura, sabían por la profecía que el Mesías iba a nacer de una virgen y que iba a nacer en la ciudad de David, pero no podían juntar todas las piezas del rompecabezas y no conocían toda la historia como nosotros la conocemos el día de hoy. Esta historia nos dice que esa noticia fue la más importante de todos los tiempos. La palabra de Dios nos enseña el día de hoy que esta joven que había sido elegida iba a ser la portadora del Hijo de Dios. Que esta jovencita iba a ser la portadora de nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué gran privilegio es el que recibió.
Qué gran privilegio lo que aconteció en la vida y en el vientre de esta jovencita, María, Miriam, quien después, la misma historia que leíamos, tuvieron que hacer un recorrido de 150 kilómetros de la ciudad de Nazaret a la ciudad de Belén, y estaba encinta, ya estaba en el estado del embarazo, obra milagrosa del Espíritu Santo. Y en ese acontecer, al llegar a la ciudad de Belén, precisamente conforme lo que estaba escrito, ahí nació el Salvador, el Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, a quien amamos y adoramos por todos los siglos. El Rey, nuestro Señor y Salvador, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre Altísimo. Gracias por ese acontecimiento, Señor. Gracias te damos porque tu palabra, tu promesa, lo dicho por los profetas fue cumplido, Señor. Y esta joven, María, Miriam, recibió en su vientre a nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito seas. Muchísimas gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús por haber venido al mundo, manifestarte ante nosotros, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Bendito seas. Después de escuchar nuevamente este video hermoso que escuchamos al principio, les voy a pedir en cabina que lo pongamos nuevamente. Y después de esto somos despedidos, mis hermanos. No más que de este lugar, porque Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios los bendiga. Escuchamos. Adelante con el video. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvará a la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, ¿sabías El ciego verá, el sordo oirá, la paz refrenará, corazones sanarán y libres podrán en victoria caminar. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo